se ha revelado a todo el mundo. Amén. Bueno, ¿a cuánto le gustó la alabanza? Bueno, pues queremos darle gracias a Milton y a Rodolfo que estaban con nosotros en este día y al equipo de alabanza nuestro, así que verdaderamente estamos muy contentos de que ellos están con nosotros. Yo no sé si ustedes saben, pero hoy terminamos la serie Oro basada en el libro de Primera de Pedro. ¿A ustedes les gustó? ¿Se acuerdan lo que dijimos? Nadie se acuerda. Bueno, está bien. Pero lo cierto es que Pedro, por decirlo así, de una manera muy interesante, termina fuertemente. No solamente es importante comenzar bien, pero es importante también terminar bien. Y él termina bien, como era de esperar. Estamos nosotros celebrando 40 días ¿de qué? De ayuno y oración, de dejar y de orar. ¿Ok? Entonces, ustedes ven que yo estoy más flaco. ¿Qué fue lo que yo dejé? La carne. Pero quiero que ustedes sepan que a cuántos no les están pasando cosas extrañas. Cosas que uno dice, bueno, ¿y por qué esto tiene que pasar? Si esto no, o sea, a nosotros nos ha pasado algo bien interesante. Llevamos años en que nunca tenemos una goma, ¿cómo se dice? Ponchada. Pues hace un mes se ponchó una goma. Agarramos una goma con un clavo. Ok, bueno, fuimos y cambiamos el clavo, lo arreglaron. Bueno. Después, hace una semana, otro clavo. Pero este clavo estaba en el lado de la goma. ¿Y qué pasa? Ok, tengo que ser honesto y decirle que yo soy un poco tacaño. Fui a 4 lugares. Y le metí un cuento de que bueno, que mire, que me pasó, que la goma que está ahí, que mire, que está, que por favor trate. Fui hasta Los Indios, ¿ok? A un lugar que me dijeron, y nada, me dijeron, mire, tiene que comprar una goma nueva, ¿ok? Bueno, pues compré la goma nueva y antes de ayer íbamos para Lake, para Retiro de Pastores, y adivinen qué, la goma nueva con un clavo. Entonces digo, bueno, Señor, aquí algo anda mal, estamos sufriendo. Pero esos no son los sufrimientos que Él está tratando. Pedro está dando ánimo, él está levantando a personas que están experimentando un sufrimiento bastante peligroso, es el sufrimiento de la persecución. Ellos están siendo perseguidos por sus creencias en Jesús. Y eso pone todo en una situación bastante difícil. Pero antes de entrar en tema, déjenme contarles una historia, ¿okay? Que va muy al caso de lo que estamos diciendo. Winston Churchill. ¿Cuántos de ustedes conocen a Winston Churchill? Winston Churchill, el primer ministro de Gran Bretaña, el 18 de junio de 1940, en la Cámara de Comunes del Reino Unido, pronunció su discurso más importante, más memorable, su discurso que más impacto tuvo. ¿Y saben cuánto duró el discurso? 22 minutos. 22 minutos. Él dio un discurso de 22 minutos y cambió la historia. Entonces, yo no le voy a leer el discurso completo, pero quiero compartir la parte final. En este discurso, el gran estadista dijo a su nación que Francia había capitulado ante la amenaza nazi. Okay, Chamberlain, que era el primer ministro, básicamente le había dicho a Hitler, mira, cuando tú quieras, cruza y llévanos. Era algo en que el pueblo británico se levantó, votó a Winston Churchill. Okay, votaron que él fuera el primer ministro. Y esto entra en su segunda semana. En su segunda semana de él ser primer ministro, es cuando él comienza a contarles a ellos lo que va a pasar. Y esto es algo muy interesante. Fíjense lo que dicen las palabras finales del discurso de Winston Churchill. Lo que el general Weygand llamó la batalla de Francia ha terminado. Espero que la batalla de Gran Bretaña está a punto de comenzar. De esta batalla depende
la supervivencia de la civilización cristiana. De ello depende nuestra propia vida británica y la larga continuidad de nuestras instituciones y nuestro imperio. Toda la furia y el poder del enemigo deben volverse muy pronto contra nosotros. Hitler sabe que tendrá que rompernos en esta isla o perder la guerra. Si podemos hacerle frente, toda Europa puede ser libre y la vida del mundo puede avanzar hacia amplias tierras altas, iluminadas por el sol. Pero si fracasamos, entonces el mundo entero, incluidos los Estados Unidos, incluidos todos los que hemos conocido y cuidado, se hundirá en el abismo de una nueva edad oscura, hecha más prolongada por las luces de la ciencia pervertida. Por lo tanto, preparémonos para cumplir con nuestros deberes y soportamos de tal manera que si el imperio británico y su Commonwealth duran 1000 años, los hombres todavía dirán: esta fue su mejor hora. Y ahí se cayó la casa. Cuando aquellos británicos oyeron este reto, a ellos levantarse, todos se levantaron. Y por eso es que después, según la historia fue desarrollándose, los Estados Unidos entraron en la guerra, otros países entraron en la guerra y Hitler fue eliminado completamente. Y por eso es que hoy estamos nosotros sentados aquí, no estamos hablando alemán, estamos hablando español. ¿Ok? Entonces, este hombre cambió la historia con un discurso de 22 minutos. Pedro cambia la historia de nosotros porque termina su epístola fuertemente. Él dice: si el sufrimiento y la persecución vienen a esta gente, dirán de estos cristianos: esta fue su mejor hora. Esta fue su mejor hora. Entonces vamos a orar nosotros para que el Señor prepare nuestro corazón para recibir la palabra de hoy, para que nosotros podamos decir que si el imperio cristiano dura 1000 años más, que se pueda decir que este momento fue nuestra mejor hora. Señor y Padre, gracias porque tú estás con nosotros y por nosotros. Señor, en este momento abre tú las páginas de la Biblia, abre tú las palabras para que hablen a nosotros lo que tú quieres que nosotros entendamos. Señor, ayúdanos a nosotros vivir como que si esta fuera nuestra mejor hora. Ayúdanos a nosotros a entender este mensaje. Y Señor, guía a cada persona a lidiar con su situación para que todos juntos, unidos, podamos recibir tu reino. Señor, nos ponemos ahora en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Pues es interesante que Pedro comienza dirigiéndose a la comunidad en secciones. ¿Okay? Él les da instrucciones sobre cómo proceder. Y la primera sección es los ancianos. Los ancianos. Y Pedro comienza, por tanto, a los ancianos entre ustedes. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen más de 60 años? Oye, hay bastante. Hay bastante. Yo iba a decir, bueno, yo no tengo que levantar mi mano, pero sí tengo que levantar mi mano también. Lo interesante es que en aquel tiempo había cierto respeto, pero no está hablando de los ancianos o de las personas mayores de edad. Está hablando de personas mayores de edad que eran pastores. Está hablando a los pastores de la iglesia. Y está hablando a varios, a un número plural de ellos. Y no es el Pedro que vimos en los evangelios. ¿Okay? No es el Pedro que caminó sobre el agua y se hundió. No es el Pedro que le dijo al Señor: no vayas a la cruz, eso es una pérdida de todo, mejor quédate aquí tranquilito. Ese no es el Pedro que negó a Jesús. Estamos hablando de que ha pasado mucho tiempo. Ya Pedro está en Roma y lo que él no sabe, o tal vez ya lo sabía, es que pronto viene la hora de su partida.
Entonces, estamos hablando con un Pedro que ha sido madurado por Dios. Estamos hablando por un Pedro que ha sido sometido por Dios. Que Jesús lo agarró, lo controló y ahora lo humilló. Y después de todo ese proceso es este Pedro que le dice a los ancianos suavemente. Suavemente. Porque ¿cuál es la tentación de los jóvenes? Agarrar el palo y decir, pues los ancianos, no. Suavemente. Suavemente. Él no quiere magullarlos ni enfrentarlos. Él viene con una mano suave. Y él le dice a estos pastores que ellos tienen que pastorear el rebaño de Dios entre ustedes. Yo acabo de venir de una reunión de pastores y es interesante porque el tema principal era no se dé por vencido. ¿Okay? Y era alentando, levantando. O sea que los pastores necesitan escuchar estas palabras. Y él, de una manera muy suave, les presenta a aquellos que pastorean el rebaño con 3 advertencias. ¿Okay? 3 advertencias que son muy importantes. La primera es no pastorear, ¿por qué? Dice, no por obligación, sino voluntariamente. Yo no puedo creer que existe una persona que haga este trabajo que estamos haciendo nosotros por obligación. Aunque he conocido personas que Dios ha agarrado por el moño y los ha traído y los ha puesto. Pero tarde o temprano la persona tiene que humillarse delante de Dios y decir, Señor, es tu trabajo el que me llama, es tu llamado el que me llama. Pues sí, aquí estoy yo. Pero hay algunos que parece que tenían algunos problemas con eso, que estaban, tengo que pastorear, no me gusta. Hay otros que dicen, no por, ¿qué cosa? No por la avaricia del dinero, no por ganancias deshonestas, sino ¿con qué? Con sincero deseo. Esto es otra cosa que yo no entiendo, ¿ok? Ayer recibí una noticia que ya yo más o menos sabía, pero dieron de todos los oficios en los Estados Unidos, ¿ok? Esto es del Departamento de Comercio. Todos los oficios de los Estados Unidos, hay 5 que son los peores. ¿Okay? 5 son los peores. ¿Por qué? Porque si usted se gradúa de una escuela, tiene un título y va a trabajar, y estos son los 5 peores. Y adivinen cuál era el último de ellos. Cualquier cosa que tenga que ver con teología o religión. Entonces, a mí me llama la atención de que los católicos, cuando llaman a los curas, muchos de ellos hacen voto de ¿qué? De pobreza. Yo digo, menos mal que lo hacen, porque al final de cuentas no hay nada para ellos. Pero esta gente tenían algo que por alguna razón ellos codiciaban lo que otra gente tenía. ¿Y qué querían? Tener. Y entonces para tener hay que tener ¿qué cosa? Y entonces ¿qué hacían ellos? Bueno, pues comprometían sus... Ayer estaba hablando con un pastor y él viene y me dice, oye, ¿tú estás preocupado por el retiro? Y yo, bueno, como sea. Dice, está malísimo el mercado. Y entonces me dice, ¿por qué no pones tu dinero en bienes raíces? Y yo digo, bueno, eso es bien fácil. Sí, yo puedo ponerlo en bienes raíces, pero me empiezo a meter. Compro una casa y la cambio. Pero ahora tengo yo que meterme en el problema de ¿qué? De que tengo que arreglar todo, tengo que hacer todo. En otras palabras, me va consumiendo. Y llega un momento en que estoy más metido en el negocio que en la iglesia. Entonces dice, no debe ser así entre ustedes. Y finalmente dice, no señoreándose sobre aquellos que le han sido confiados, sino siendo ejemplos. Y aquí vemos 2 cosas. Que cuando uno lo ponen de líder, uno ¿qué es lo que quiere? Liderar. ¿Y qué es lo que uno quiere dar? Martillazos. A uno le dan un martillo y uno que dice, martillazo. Pero aquí lo que dice es que el pastor tiene que tener la madurez para no señorearse. O sea, para no pensar que él es el mejor, para no pensar que él es el número 1. Simplemente somos los primeros en una serie, por ejemplo, en una línea, ¿okay? En una cola, tiene que haber una persona primero. Entonces ese soy yo, aquí estoy. Entonces seguimos, todos somos iguales, nos dan lo mismo, nos tratan igual. Y lo interesante es que dice,
sino siendo, ¿qué cosa? Ejemplos. Y la palabra ahí que viene en el original habla de patrón. Dice, siendo patrones. O sea, que el patrón se copia. ¿Y qué se hace? Se hace lo mismo uno que 100 que 1000. Porque todos siguen, ¿qué cosa? El mismo patrón. Entonces, los pastores son los patrones. Entonces, lo interesante es que cuando usted mira estas cosas, no por separado, pero unidas, esto nos da a nosotros la idea de que esto tiene que ver con la integridad. O sea, que Pedro está llamando a los pastores a que sean íntegros. Entonces, ¿qué es lo que dice el diccionario acerca de la palabra integridad? Bueno, yo lo tuve que buscar y ustedes lo van a escuchar. ¿Qué cosa es? Dice, adhesión a principios morales y éticos. Solidez de carácter moral. Honestidad. O sea que Pedro le está diciendo a los pastores, ¿qué cosa? Ustedes tienen que ser gente íntegras. Ustedes tienen que ser gente íntegras. Ustedes tienen que ser personas que no pastoreen por obligación, sino voluntariamente. Ustedes tienen que ser personas que no codicien el dinero, sino que tengan un deseo sincero. Ustedes deben ser personas que no se señorean sobre aquellos que le han sido confiados, sino que tienen que ser ejemplos. ¿Y ahí lo deja? No. Él dice, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no sé, pero cuando yo conozco niños, y yo era un niño así, tengo que ser honesto y decirle a ustedes que yo volví loco a mis padres, porque cada vez que hacía algo era, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y yo recuerdo que me decía, ya, cállate la boca, porque lo digo yo. Y digo, ok, bueno, es una buena razón. Pero el porqué de Pedro decirle a los pastores eso es porque va a venir el príncipe, el principal, el jefe de los pastores, y va a darles a ustedes, ¿qué cosa? La corona. Y ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Ok, ¿cuántos de ustedes les gustaría tener una corona? Pero déjenme decirle que en aquel tiempo no era como hoy, que le dan una corona de oro con joyas y que uno dice, bueno, vale algo. Era simplemente una coronita agarraban de hojas de laurel. ¿Okay? Tenía que ser laurel, no sé por qué, pero agarraban hojas de laurel y hacían una coronita y ¡pum! Se la ponían. ¿Cuántos de ustedes quieren una corona de laurel? No, lo que nosotros no entendemos es lo que iba con la coronita. En aquel tiempo, cuando una persona ganaba una batalla, cuando una persona ganaba un reino, cuando una persona ganaba algo de distinción, la comunidad completa, toda la gente, todo el mundo, lo traían y entonces le ponían esa corona y esa corona le daba una influencia, le daba un estatus, era lo máximo que aquella persona pudiera desear tener. Y eso es lo que el Señor le promete a sus pastores. Una corona, una estéfanos de gloria que nunca se va a echar a perder. Eso vale la pena. Eso vale la pena. Y entonces él cambia y les habla, ya le habló a los ancianos, ahora le habla a los hombres más jóvenes. Okay, ¿quiénes son los hombres más jóvenes? ¿Qué creen ustedes que dice aquí a los jóvenes? Ustedes pueden que piensen, bueno, un teenager, un adolescente, una persona que tiene 15, por ejemplo, 20 años. Ustedes saben que no es eso lo que está diciendo. Cuando Pedro dice, quiero llamarles ahora la atención a los más jóvenes, está hablando de personas. ¿Cuántos creen ustedes que tenían estos jóvenes? Estos jovencitos. Déjenme decirle en paréntesis, cuando uno tiene 60 años, como los tengo yo, todo el que tiene menos, ¿qué cosa es? Joven. Entonces, ¿qué edad creen ustedes que tenían esta gente?
Bueno, se cree, por decirlo así, entre los 50 y los 40. O sea, que era esa generación del medio. O sea, que no está hablando de principiantes, está hablando de quienes, de adultos de la mediana edad, diríamos nosotros. ¿Okay? Y a estas personas, él les dice, los hombres más jóvenes necesitan someterse y ser humildes. Someterse y ser humildes. Estén sujetos a los mayores. Y esto de por sí es difícil. ¿Okay? ¿A quién le gusta someterse? A nadie. Y entonces él le dice, tienen que someterse a los mayores. Ahora, esto es una dinámica bien interesante. Va en contra de todo. A los mayores les dice, ¿qué cosa? Ustedes no pueden enseñorearse. Y a los jóvenes les dice, ¿qué cosa? Ustedes tienen que someterse. Entonces, va en contra de todo lo que estaba diciendo. Entonces, vemos nosotros que esto tiene sentido cuando uno se viste. Dice que revístanse ¿de qué cosa? ¿De qué cosa? De humildad en su trato mutuo. ¿Okay? ¿Por qué tiene que vestirse de humildad? ¿Con qué nos revestimos nosotros cuando nos levantamos? Nos levantamos y nos ponemos la ropa y nos ponemos el sobre todo. ¿Y el sobre todo qué cosa es? El orgullo. Y entonces venimos y empezamos nosotros, bueno, yo quiero esto, yo quiero aquello. Y empezamos a hacer nosotros y a deshacer. Y la realidad es que el Señor, a través de Pedro, le está diciendo a los jóvenes, vístanse ¿de qué? De humildad. Y entonces sale el niño de 2 años y dice, ¿y por qué? ¿Y sabe cuál es el por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Entonces, Pedro va al Antiguo Testamento y va a Proverbios capítulo 3. Y en Proverbios 3, él les dice a ellos lo siguiente. Les dice, déjame encontrar aquí a Proverbios 3. Aunque él usa las palabras de la Septuaginta, que es la Biblia que usaban los griegos, pero dice, Proverbios 3, 34. No se me han pegado la hoja esta. Ciertamente él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. Da gracia a los humildes. Es lo que se está refiriendo ahí. La traducción de la Septuaginta va más directamente a la que Pedro usa aquí. Dice, humillaos ante Dios para que Él os exalte. Humíllense pues bajo la ¿qué? La poderosa mano de Dios. La poderosa mano de Dios. Y ahora podemos pensar, ¿y qué quiere decir eso? Bueno, la poderosa mano de Dios, sí lo entendemos. Pero en aquel tiempo la gente veía a la mano derecha como la mano de la fuerza, la mano izquierda la mano de las tinieblas. Y todo se hacía con la mano derecha. Y cuando la mano derecha era fuerte y poderosa, era una persona que tenía muchísima influencia. Y cuando dice de Dios que tiene su mano fuerte y poderosa, está hablando de un Dios que tiene poder y que tiene el deseo de usar ese poder. Entonces, tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos, ¿qué? Nos exalte. ¿A quién le gusta humillarse? ¿A quién le gusta venir y decir, sí, Señor, haz lo que tú quieras? A nadie. Pero cuando nosotros empezamos a hacerlo, nos damos cuenta de que Dios nos usa, Dios nos levanta y la poderosa mano de Dios va con nosotros. O sea que nosotros no podemos hacer nada solos cuando nos humillamos, pero cuando le pedimos a Dios, ¿Él qué hace? Él obra. Entonces, por eso es que podemos nosotros decir que Dios está con nosotros y por nosotros. ¿Ok? Entonces, Él estaba diciendo a ellos que se humillaran para que Dios los exaltara, pero esto es una gran petición. Es una gran petición. Primero, la gente por naturaleza no se van a humillar nada,
Pero imagínese usted a un animal acorralado. Cuando ponemos a un animal en una esquina, ¿qué hace? El animal más pacífico, ¿qué hace? Entonces, Pedro les está diciendo a personas que estaban perseguidas. Ellos estaban contra la espada y la pared. Ellos estaban en una esquina. Ellos estaban reaccionando violentamente. Ellos estaban reaccionando con sus pasiones. Y Pedro les dice, ¿qué cosa? Sométanse bajo la poderosa mano de Dios, echando todas sus preocupaciones sobre Él, porque Él se preocupa de ti. ¿Okay? Echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Dios se preocupa de ti. Cuando tú estás solo, Dios cuida de ti. Cuando tú estás enfermo, Dios cuida de ti. Cuando tú andas en situaciones donde tú no estás muy seguro, ¿quién cuida de ti? Dios cuida de ti. Cuando tú tienes problemas que tú no puedes resolver, ¿quién cuida de ti? Dios cuida de ti. Cuando tú estás en la peor situación que tú puedes imaginarte que puedes estar, Dios cuida de ti. Cuando tú tienes cáncer, Dios cuida de ti. Si tú no tienes casa, Dios cuida de ti. Si tú no tienes dinero, Dios cuida de ti. En otras palabras, que no importa lo que usted ponga en ese blanco, la respuesta siempre es la misma. Dios cuida de ti. Amén. O sea, que no importa lo que suceda en nuestro alrededor, Dios cuida de nosotros. Dios conoce tu nombre. ¿Ustedes sabían eso? Que Dios conoce su nombre. Y Dios habla contigo de tú a tú. Eso a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Cómo hay 1 millón de personas y 1 millón de gente y Dios a todos los conoce y habla con ellos de tú a tú? Una comunicación muy personal. ¿Por qué? Porque Dios cuida de ti. Dios cuida de ti. A Dios le importa si tú te estás divorciando, porque Él cuida de ti. A Él le importa si tú estás sufriendo, porque Él cuida de ti. A Él le importa si tú estás siendo perseguido. ¿Por qué? Porque Él cuida de ti. Y esto para los oyentes tiene que haber sido muy refrescante. Dios cuida de ti. Dios cuida de ti. Y para finalizar, Él habla a toda la congregación. Todos deben estar serios y alerta. A ver, digan ustedes, serios y alerta. Serios y alerta. Alertas. Es interesante cuando usted agarra a una persona que se está medio que durmiendo y usted la hace así. Okay, aquí lo que está diciendo es que tenemos que estar nosotros conscientes y con todos los sentidos funcionando. Dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Espíritu sobrio, ¿qué quiere decir eso? Bueno, ¿cuántos de ustedes saben la diferencia entre una persona normal y una persona que está borracha? ¿Cuántos de ustedes han visto un borracho? Entonces, ¿el borracho cómo anda? Pastor, yo quiero decirle a usted, y el borracho trata de esconderlo, que es lo que llama la atención. Entonces, dice, miren, ustedes no sean como los borrachos, ustedes tienen que portarse sobriamente, tienen que estar completamente alerta, tienen que tener a todas sus facultades en dominio. Y entonces les dice el por qué. ¿Por qué tenemos nosotros que estar así? Su adversario, el diablo, su adversario. ¿Cuántos de ustedes creen en el diablo? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes creen en el diablo? ¿Y qué cree usted del diablo? Ustedes se imaginan una criatura vestida de rojo con un tridente, con 2 cuernos. A ver, para el infierno. A ver, venga para acá. ¿Ustedes saben quién era el diablo?
Ustedes saben quién era el diablo. Cuando Dios creó todo, Él creó una criatura que iba a estar a cargo de todo. Iba a estar a cargo de la alabanza, iba a estar a cargo de los ángeles, iba a estar a cargo de todo ser que Dios creó. Y a esa persona le pusieron el nombre Lucifer, que quiere decir el ángel de luz. Y aquel ángel de luz funcionó. Dice que era algo pero increíble. Y él era tan increíble que se vio en un espejo y dijo, uy, me gusta lo que veo. Y poco a poco él empezó a decir, yo creo que Dios dice esto, pero yo creo que yo tengo mejores ideas que Dios. Yo puedo hacerlo mejor que Dios. Yo puedo ser Dios. Y ahí fue el momento donde lo tumbaron y lo botaron del cielo. Y le pusieron su condena. Y estamos nosotros esperando la caída de Satanás. Pero como león rugiente. A ver, ponga la diapositiva de un león rugiente. ¿Sí o no? No, esta diapositiva, miren ahí. Está imponente, ¿verdad? Es interesante. ¿Cuántos de ustedes han visto un león? Yo estoy casi seguro que todos ustedes han visto leones en dónde. El león allá, la cerca aquí y yo aquí. ¿Ok? Y el león haciendo y deshaciendo. ¿Y usted dónde? Ay, mira qué bueno, a ver, voy a tirar la foto, a ver, león. Pero imagínese que usted está en África y que usted hay arbustos, hay cosas y usted tirando fotos y usted lo más contento y cuando se vira, ¿se encuentra con qué? El hermano Germán me enseñó una foto de su hija y es imponente porque la chica estaba con los leones allá en África, pero no había cerca, no había nada, ella con un palito y los leones, ¡no! Al león hay que respetarlo, se hace respetar, primero por el olor que tiene, cuando pasa un león por al lado, usted hace así, pero es el olor. Pero cuando abre la boca y dice, aquí estoy yo, ¿qué hace usted? Aquí no estoy yo. ¿Ok? Entonces dice, ¿quién se va a enfrentar con un león? Vamos a ser honestos. ¿Quién cuando viene un león va a decirle, ok, espérate. Mira, voy a enfrentarme a ti? ¿Qué es lo que dice la Biblia que tenemos que hacer nosotros con el diablo? ¿Qué tenemos que hacer? Dice, resístanlo, firmes en la fe, resístanlo, firmes en la fe. Y usted está diciendo, pato escopeta. Pero viene el león y usted lo resiste. Y sucede algo bien interesante. Juan Bunyan, en su libro El Peregrino, tiene la escena donde el peregrino está en su camino hacia el cielo y entonces llega a una parte donde ve un león. Y le dicen, tienes que ir por allí. Y él dice, pero hay un león, sí, pero tiene que ir por ahí, tiene que ir por ahí. Entonces él se llena de fe, se llena de valor, él ora y dice, que sea lo que Dios sea. Y cuando se tira y va, el león estaba encadenado. El león estaba rugiendo, estaba haciendo todo lo que hace un león, pero tenía una cadena. Entonces, en Tesalonicenses, Pablo nos dice a nosotros que debemos resistir al diablo. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué? Entonces, eso va en contra de todo lo que nosotros... ¿Quién ha visto que uno se enfrenta a un león y el león va a decir, y se vira? Pero el león no va a verte a ti. El diablo no te está viendo a ti. Está viendo el que está detrás de ti. ¿Y quién es el que está detrás de ti? El Dios de los ejércitos. El Dios creador de todo lo que se ve. El Dios que venció la muerte. Ese es el Dios que el diablo ve. Y entonces el diablo que dice, pianito. Y entonces, ¿qué hace el diablo? Muy decorosamente hace así, ¡pum! Y se va. Entonces, nosotros tenemos que tener esto. Es interesante ver que nosotros tenemos que estar firmes en la fe, sabiendo que el mismo tipo de sufrimiento está siendo experimentado por los hermanos en todo el mundo. Ustedes saben, esto me enteré por Crew. Crew dice que todos los días 300 cristianos mueren por su fe. 300 de nuestros hermanos en alguna parte en el mundo están dando su vida por la fe. Y nos dice el ministerio La Voz de los Mártires que hoy hay más mártires que en la época en que nosotros estamos leyendo de Pedro, que en la época de las persecuciones de los romanos. Que hoy, estadísticamente hablando, hay más persecución porque hay más gente siendo perseguidas.
Y estaba leyendo yo que uno de los ejemplos, hay un libro que es muy interesante y el libro se llama Cuando la fe está prohibida. Cuando la fe está prohibida, y enumera un montón de casos. Y uno de los casos es de una gente en África, en una zona de nadie, y se levantó un grupo y dijo, nosotros somos el grupo de las 3 R's. Y las 3 R's son restaurar, no me acuerdo, pero es un grupo de militantes islámicos que quieren eliminar el cristianismo. Entonces agarran a las personas que son del clan de los fulani, y agarran a los fulani y le dicen, dime un cristiano. Y si no, te matamos a ti. Entonces están diciendo los nombres de los cristianos, y dice que los cristianos están muriendo por docenas, porque alguien los señaló con el dedo. Entonces, eso es un caso. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que somos uno con ellos. Y Pedro termina con una palabra, pero de gran aliento. En el versículo 10 él dice lo siguiente: y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, nos afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Y esta palabra establecerá es interesante porque viene de la palabra de cimiento. Y si yo voy a ser un poco literal, diría, y los cimentará. Dios nos va a poner en un lugar donde tenemos una base fuerte y firme, y donde no vamos a tener que irnos, donde no vamos a tener que buscar, donde todo va a estar en control. ¿En control de quién? De Dios. En control de Dios. Y entonces concluye con una doxología, una palabra de gloria. Concluye diciendo, a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Esto es fácil decirlo, pero es muy difícil verlo en el contexto en que ellos estaban. Ellos estaban siendo perseguidos, ellos estaban siendo inmolados, ellos estaban pagando con sus vidas por una creencia en un Jesús que muchos decían, ¿dónde está Jesús? Pero ahí es donde vemos la potencia de Dios. Dios está en control. De que no lo vemos, hay que mirar. De que no lo entendemos, hay que buscar. Pero la gran realidad, al final de todo, es que Dios está en control. Entonces, Él ya concluye y hace lo que se ve en las muchas cartas de la antigüedad. Él da los saludos finales y dice que por conducto de Silvano, de Silas. Ustedes se acuerdan del que iba con Pablo en un viaje misionero. Ese Silas es el mismo que vemos aquí. Y tal vez por eso, no estamos seguros, pero se cree que por eso es que la carta de Primera de Pedro tiene tan buen griego. Porque Silas fue el que la escribió. Pedro la redactó y Silas era el que iba escribiendo. Y Silas es el que la lleva de Roma a esta zona de Turquía. Y entonces dice que él era una persona en el cual Pedro creía. Dice, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ellas. Y lo bueno es que entonces le dice, la que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes. Está hablando de la iglesia de Roma. Babilonia se usaba de muchas maneras y había gente que ponían el nombre de Babilonia a Roma. Y los cristianos la veían así. Y entonces Pedro les dice, tengan nuestros saludos. Los saluda también mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. A mí que no me gusta el besuqueo ni nada de eso, y resulta que ahora hay que besarse. En aquel tiempo era muy interesante porque igual que en otras culturas, los hombres se besaban también. Y déjenme decirles que eso es algo que yo no estoy muy... Pero bueno, ellos se besaban. Y entonces todo el mundo se besaba con un beso de amor de Dios. La palabra ahí es el ágape, un beso de amor, un beso de ágape, que estoy seguro que tendría un gran significado. Y termina con una palabra que parece que a nosotros se nos va.
Paz sea a todos ustedes que están en Cristo. Paz sea a todos. Suena, ok, tenemos paz. Pero en la situación en que ellos estaban, esto es una promesa. En esa situación, Dios les dice a ellos, van a tener paz. Si no tienen paz afuera, van a tener paz adentro. Y cuando venga todo, la paz va a ser total. Entonces, para nosotros, Pedro se dirigió a los ancianos y les dijo que tenían que tener integridad. Pedro se dirige a los hombres jóvenes y les dice que ellos tienen que estar sumisos y que tienen que estar humildes. Y Pedro se dirige a toda la iglesia y le dice que tienen que estar alertas, tienen que estar sobrios porque su enemigo, su adversario, está como león rugiente. Y al final de todo, Él se dirige a nosotros y nos dice que Dios cuida de nosotros. Al final de todo, Dios está en control. Al final de todo, y escúchenme bien, al final de todo, vamos a terminar bien. Entonces, eso nos alenta, eso nos lleva adelante. Entonces, yo quiero hacer aquí una invitación, pero quiero que me escuches muy bien. No importa lo que tú estés experimentando. No importa si es una enfermedad, no importa si es una persona, no importa si es unas circunstancias, no importa lo que sea, Dios está en control y cuida de ti. No importa si el diablo está alrededor tuyo y tú puedes sentir su aliento. No puede que tú estés viéndole la cara, puede que tú estés diciendo, esto está... Pero Dios cuida de ti y Él está en control. Y Dios puede más que Satanás. Entonces, esa carga que tú llevas, ese dolor, ese sufrimiento, eso que te está llevando a ti a la pared, ponlo en las manos de Dios. Ponlo en las manos de Dios. Tu matrimonio, ponlo en las manos de Dios. Tu trabajo, ponlo en las manos de Dios. No importa lo que sea, ponlo en las manos de Dios. Y Dios cuida de ti. Y tú vas a poder experimentar esa paz que Pedro promete al final de su epístola. Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y tú tienes que arreglar eso con Él, tú tienes que ponerlo en sus manos. Ora esta simple oración. Dile, Señor, ya yo llevo esto, ya yo estoy cansado de esto, ya esto me tiene, aquí lo pongo delante de ti, lo pongo en tus manos. Aquí está. Si tú estás poniendo eso en las manos de Dios hoy, ahí donde tú estás, ponte de pie. Yo voy a orar por ti. Ponte de pie. Ponte de pie. Si estás poniendo algo, y lo interesante es que aquí vemos un montón de gente y estoy seguro de que no hay dos cosas que sean lo mismo. Estoy seguro de eso. El que tiene una enfermedad, el que tiene una congoja, el que alguien lo está tosigando, le está cayendo atrás, le está dando daño. O sea, aquí hay de todo, aquí hay de todo. Un hijo, una hija, un montón de cosas. Pero todo lo podemos poner, todo lo podemos traer a las manos de Dios. Ahora, si usted está en una situación donde usted, por primera vez, usted se da cuenta de que usted es pecador, porque no hay nada peor que el pecado, no hay nada que nos aparte más de Dios que nuestro pecado. Si su pecado lo está separando hoy de Dios, ponga eso en las manos de Dios. Confiese su pecado delante de Él y dígale, Señor, yo creo que tú viniste, que tú muriste por mí, que tú resucitaste por mí y yo creo que tú reinas por mí. Yo me confieso delante de ti, aquí tienes todo. Si usted hoy ha tomado esa decisión, yo le pido que pase aquí adelante. Yo quiero orar por usted.
yo quiero orar por usted. Esta es una decisión que cambia el destino de una vida. Cambia el destino de una vida. Cuando usted entrega su vida a Jesús. Vamos ahora. Señor y Padre Celestial, venimos delante de ti porque hemos entendido el mensaje de Primera de Pedro. Señor, aquellas personas estaban siendo perseguidas, estaban siendo atribuladas, estaban sufriendo. Y en medio de todo tú les dices, hey, yo estoy en control. Yo estoy en control. Señor, ayúdanos a nosotros poder escuchar estas palabras y que retumben en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a entender que el diablo no puede más que tú. Señor, ayúdanos a resistir al diablo para que huya de nosotros. Señor, mira a cada persona y haznos saber que tú nos conoces por nuestro nombre. Ministra en cada una de las miles de necesidades que están aquí. Señor, aquí hay personas preocupadas por sus hijos. Aquí hay personas que están siendo hostigadas por sus jefes. Aquí hay personas que están lidiando con enfermedades. Aquí hay personas que están luchando por otra persona. Señor, aquí hay un montón de necesidad. Aquí hay un montón de problemas que no sabemos cómo se van a resolver. Los que no tienen papeles, los que no tienen dinero. Señor, son tantas las necesidades. Pero tú nos cuidas. Y tú nos conoces por nuestro nombre. Y tú estás en control. Señor, nosotros venimos delante de ti y ponemos todo lo que nos está agobiando. Y la promesa es que tú nos vas a ministrar. Que tú vas a llevar esa prueba por nosotros. Señor, glorifícate en medio de nosotros para que podamos nosotros permanecer hasta el final. No importa lo que venga, no importa lo que sea, que puedan decir de nosotros que este fue su mejor hora, que este fue su mejor momento. Señor, nos ponemos en tus manos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice...